Millonario queda impactado al revelar el misterio de la niña dormida bajo su auto. Era un mediodía cualquiera en Buenos Aires, con esa mezcla caótica de bocinas, voces y el murmullo constante de la ciudad que nunca para. Alejandro, vestido impecable con su traje oscuro, caminaba con la arrogancia de quien domina todo a su alrededor, millones en el bolsillo, un imperio que él mismo levantó piedra a piedra, y la sensación de que nada podía tocarlo. Nada hasta que, de repente, su mundo dio un vuelco inesperado. En el garaje de su penthouse, justo bajo su auto negro y brillante, vio algo que lo paralizó. Una niña pequeña, con el pelo desordenado y ropa simple, dormía ahí, como si ese lujo fuera su cuna natural. Parecía un sueño tan fuera de lugar que Alejandro tuvo que contener un nudo en la garganta. El ruido del tráfico se volvió difuso, la gente que pasaba por la calle borrada de su mente. Ella, tan frágil e inmóvil, irradiaba una quietud que cortaba el aire. Sus ojos grandes, una sombra familiar que lo aterraba. Algo enterrado allá en lo profundo de su pasado. Un pasado mexicano que Alejandro había intentado con todas sus fuerzas olvidar. Fue como si un terremoto le sacudiera el pecho. Recuerdos olvidados, rostros borrosos y un dolor que se negaba a morir. Un escalofrío le recorrió la espalda. ¿Cómo llegó esa niña hasta ahí? ¿Por qué se sentía tan conectado y a la vez tan indefenso? La gente empezó a notar la escena. Murmullos, miradas sorprendidas, ese susurro colectivo que va creciendo en tensión. ¿Quién dejó a una niña ahí? ¿Es una broma? No puede ser real. Alejandro no podía apartar la vista. Sabía que ese no era un encuentro casual. Algo oscuro, complicado y muy viejo se agitaba bajo esa imagen tan frágil y silenciosa. Las sombras de su familia española, los secretos que se habían mantenido ocultos, daban vueltas en su cabeza con fuerza inusitada. Pero no solo eso. Pronto se dio cuenta de que alguien, en algún lugar, estaba observando. Un peligro invisible se cernía sobre ellos. Una amenaza que lo hizo sentir vulnerable por primera vez en años. Él, el intocable Alejandro, rodaba al filo de algo que podía destruirlo todo, su imperio, la niña y a él mismo. El corazón le latía con fuerza, las manos le temblaban y una mezcla de miedo y culpa lo envolvía como una tormenta. La niña, sin saberlo, era la llave para abrir una caja llena de secretos oscuros de su infancia en México y de su familia en España, y él debía decidir hasta dónde estaba dispuesto a llegar para protegerla y también para buscar su propia salvación. Pero antes de que Alejandro pudiera reaccionar, una nota extraña apareció junto a la niña. El horizonte se llenaba de sombras, y la ciudad seguía su ritmo frenético, ignorante del drama que comenzaba justo bajo un auto de lujo. Oye, antes de continuar con esta historia increíble, necesito hacerte una alerta importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube eliminó sus suscripciones sin aviso. Echa un vistazo rápido al botón rojo ahí abajo para asegurarte de que todavía estás suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que está por venir. Y ya que estás ahí, deja ese like poderoso que me ayuda mucho con el algoritmo. Y cuéntame en los comentarios de qué ciudad nos estás viendo. Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Vamos a interactuar. El momento era tenso. La nota, que parecía una amenaza, tenía palabras que cortaban como cuchillos. Si la llevas, perderás todo. Alejandro contemplaba la escena. El rostro de la niña le recordaba un Ecodi. Pero esa nota, esa advertencia, algo en su interior se retorcía. El murmullo de la multitud creció. Los rostros expectantes se asomaban desde la calle, especulando sobre la extraña situación. ¿Quién será la niña? ¿Por qué está aquí?
La ansiedad era palpable. Alejandro sentía que el mundo se desmoronaba a su alrededor. El garaje, su hogar, ya no se sentía seguro. Pero antes de que pudiera actuar, algo inesperado sucedió. Un grito desgarrador cortó el aire. Desde algún lugar, una figura apareció corriendo hacia él. Era una mujer, su cabello castaño desordenado, su ropa raída. «Por favor, no te la lleves», gritaba, con una desesperación que rompía el silencio. Alejandro se quedó paralizado mientras ella se lanzaba hacia la niña. Él nunca había visto a esa mujer, pero había algo en su mirada que le resultaba aterradoramente familiar. Era como si los recuerdos de su infancia comenzaran a despertar, moviéndose entre sombras oscuras y gritos lejanas. La mujer llegó hasta la niña y en un gesto protector la abrazó. «Por favor, no te la lleves. Es todo lo que me queda». Las palabras le atravesaron como una flecha y su corazón se detuvo. De repente, la conexión se hizo clara y devastadora. La niña no solo era un símbolo de su pasado, era parte de él, de su familia. La mujer era su madre, la que había creído perdida para siempre. Un torrente de emociones lo invadió: amor, dolor, traición, confusión. Alejandro había pasado su vida tratando de escapar de su legado, de la historia familiar que lo perseguía, y ahora aquí estaba, de pie, enfrentando la herencia que nunca quiso. La multitud se aglomeraba. Algunos comenzaron a grabar con sus teléfonos, otros murmuraban sin parar: ¿es su hija? ¿Quién es ella? Las preguntas volaban y Alejandro se sintió desbordado. El mundo que había construido parecía disolverse en la desesperanza. La madre de la niña lo miraba con lágrimas en los ojos, viendo en su expresión la mezcla de miedo y reconocimiento. «Llama a la policía», alguien gritó, y el pánico se desató. Alejandro sintió que el aire le faltaba. Todo lo que había construido estaba a punto de desmoronarse. ¿Y si la niña era en verdad lo que encarnaba? El pasado vuelto a la vida, su fortuna, sus decisiones, todo arriesgado por la conexión ignota que llevaba encima. Sin poder evitarlo, se adelantó. «No, espera». Las palabras fueron un susurro, casi perdido entre el clamor. La madre lo miró con desprecio, como si viera en él a alguien que había traicionado todo por lo que había luchado. «Eres igual que ellos. No me la quites». El abuso de su propia historia se sentía denso y apretado a su alrededor. Alejandro, atrapado entre el deber y sus propios demonios, no sabía qué camino elegir. Ante sus ojos, el tiempo se detuvo. La niña, asustada y dormida, se volvió el centro de un conflicto familiar que había permanecido en silencio durante demasiado tiempo. La decisión pesaba como una losa sobre su pecho. Antes de que pudiera pensar, un estruendo resonó. La puerta del garaje se abrió de golpe, y un grupo de hombres armados entró, con miradas intimidantes. «Aléjate de la niña», uno de ellos gritó. No podía creerlo. La historia que había intentado evitar lo había alcanzado, y todo había cambiado en solo un parpadeo. Alejandro se sintió atrapado en una red de traiciones, secretos y una verdad devastadora. ¿Quiénes eran esos hombres? ¿Qué más estaba por descubrir? El caos era inminente, y él, aunque poderoso en su mundo, se encontró completamente desarmado. La realidad se oscureció como la noche, y la pregunta lo golpeó brutalmente. ¿Podría salvar a la niña y a sí mismo antes de que todo se desmoronara? El estruendo resonó, y Alejandro sintió que el universo se le caía encima. Los hombres armados, con sus miradas descompuestas en odio, rodeaban la escena. «Aléjate de la niña», repitió uno, apuntando su arma con firmeza. El miedo se deslizó a través del pecho de Alejandro como un hielo afilado. La multitud murmuraba. Algunos retrocedían, otros grababan con sus teléfonos, absortos en el drama que se desenlazaba. «No, no te la lleves». La madre de la niña, con lágrimas que empañaban su mirada, se aferraba a su pequeña. Las palabras se enredaban en la garganta de Alejandro. ¿Quiénes son estos hombres?
¿Qué quieren? El caos parecía colapsar en su mente. Cada pensamiento era un eco ensordecedor. Pero una voz le llegó desde la sombra, un susurro familiar. Alejandro. Era un ruido ahogado, como si un eco del pasado le reclamara. Se volvió, y allí, al borde de la multitud, vio a un hombre que nunca había querido ver. Mario, su antiguo socio, el que se creía traicionado, el que había desaparecido junto con secretos oscuros. Alejandro sintió el pulso aumentar en su sien, y una oleada de violencia antigua recorrió su cuerpo. «He venido a recuperar lo que me pertenece», dijo Mario, su voz grave, casi burlona. La mirada de Alejandro se endureció. «No tienes ningún derecho», respondió, y el miedo se transformó abruptamente en rabia. La niña miraba, con su inocente triste, ajena al monstruo de traiciones que se desataba a su alrededor. «Esa niña no es tuya ni de ella», anunció Mario, y el tiempo pareció detenerse. «Ella es nuestra». Las palabras flotaron en el aire, como un trueno que partía el cielo. Un par de voces surgieron en la multitud, murmullos de incredulidad. «¿Qué significa eso? ¿Son hermanos?» La confusión era palpable. «No, es solo una niña», gritó la madre, apretando fuertemente a la pequeña contra su pecho. Los ojos de Alejandro se abrieron en shock. Todas las historias, todos los secretos, el oscuro pasado en México. El peso de la culpa le apretó el pecho. «Eso no puede ser verdad». «Pero lo es. La sangre siempre llama», insistió Mario, acercándose más. «Y tú, Alejandro, has olvidado lo que realmente eres». Las palabras eran dagas. La ciudad se transformó en un ruido sordo, como si todo se desvaneciera alrededor de él. Alejandro, de pie ante sus propios demonios, sentía cada músculo de su cuerpo tensarse. La verdad lo golpeaba con fuerza. ¿Acaso era cierto? ¿Podía la niña, esa pequeña que dormitaba en el suelo, ser parte de su historia de secretos y vergüenzas familiares? Una herencia que nunca quiso aceptar. «¡Calla!», respondió Alejandro, su voz temblando, pero la realidad era implacable. La multitud aguardaba, expectante, los rostros ávidos de respuesta. Sus labios temblaban al intentar callar a la confusión. El caos se agitaba, la tensión similar a un resorte a punto de romperse. De repente, un disparo rompió la atmósfera tranquila. La madre de la niña cayó al suelo. Un grito imposible de contener llenó el aire. El pánico estalló. La multitud se dispersó como si una explosión hubiera tenido lugar. Alejandro, aturdido, se lanzó hacia la madre. «¡No! ¡No puede ser!». La pequeña miraba a su alrededor, aterrorizada, y en ese instante Alejandro entendió que el juego se había vuelto serio. El rostro de Mario, que antes era solo un traidor, ahora era el portavoz de un pasado que lo estaba consumiendo. No solo se trataba de la niña, se trataba de su propia vida también, de esos secretos que habían estado ocultos tanto tiempo. Y antes de que pudiera pensar, antes de que pudiera calcular el próximo movimiento, un segundo disparo resonó. Alguien estaba decidido a asegurarse de que todos los lazos que lo ataban a su pasado se rompieran de una vez por todas. Alejandro se sintió atrapado en una espiral de traición y sangre, un mundo que nunca había elegido, ahora explotando en su cara. Todo lo que había construido comenzaba a desmoronarse a su alrededor. Pero la pregunta que lo atormentaba era, ¿podría salvar a la niña y al mismo tiempo descubrir la verdad detrás de su oscura historia familiar antes de que todo se convirtiera en cenizas? El ruido se amplificó tras el disparo. La multitud se dispersó como hoja arrastrada por el viento. Alejandro se lanzó hacia la madre, su mente en llamas. «No, por favor». Las palabras eran un susurro desesperado. La madre yacía en el suelo. La sangre se extendía como un recordatorio de la brutalidad que los rodeaba. La pequeña, paralizada por el miedo, observaba todo,
sus grandes ojos llenos de horror. «¡Detente!», gritó Alejandro, pero sus palabras se perdieron entre el pánico. La figura de Mario se acercaba, los hombres armados aplastando cualquier resistencia que la multitud pudiera haber presentado. El aire era pesado, lleno de una tensión insoportable. El mundo de Alejandro, construido con trabajo duro y miles de sacrificios, ahora se tambaleaba ante sus ojos. «¡Afuera!», gritó un tipo de su antigua pandilla, un eco del pasado que nunca quería abrazar. Alejandro sintió la opresión en el pecho, se le anudó la garganta. No podía dejar que eso terminara así. ¿Pero cómo? El caos lo envolvía, y todo lo que parecía seguro se desvanecía. Se giró hacia Mario, su traidor. «¿Por qué has hecho esto?». «Porque la niña es el futuro, Alejandro, y necesitas recordar de dónde vienes», respondió Mario. Su sonrisa burlona se esbozaba peligrosamente. La niña, en su confusión, miraba de un lado a otro. La madre la abrazaba, pero en medio de la conmoción, Alejandro vio algo en esa conexión. Un fuego en los ojos de la pequeña que lo detuvo en seco. Sus instintos lo empujaron a actuar, pero la madre lo miró con un destello de reconocimiento. «Tú», exclamó, como si todo estuviera claro para ella. «Eres tú». El mundo se detuvo. Cada parte de la historia de Alejandro comenzó a encajar como piezas de un rompecabezas. Pero, ¿qué quería decir «eres tú»? Antes de que pudiera formular una respuesta, un tercero entró en la escena. Una mujer, vestida con un abrigo largo, brillaba entre las sombras. Con cada paso que daba, la multitud se apartaba, como ríos dividiéndose ante un monarca. «Detente, Mario», dijo la mujer, y su voz resonó con poder. «Ella está protegida por mí». Era una voz que resonaba en su memoria. Alejandra, su hermana, aquella de la que solo sabía en rumores, en susurros familiares. Ella había sido parte de su historia, oculta y olvidada. «¿Qué estás haciendo aquí?». Alejandro se sintió dividido entre el deseo de huir y el impulso de proteger a la niña. «No tienes nada que hacer en esta historia». Los hombres armados dudaron. Sus miradas se cruzaron, y la tensión creció. «Alejandro, escúchame», continuó Alejandra, acercándose a la niña y la madre. La madre aún temblaba, pero esa conexión entre las tres mujeres era palpable. «Ella es más que un secreto, es la herencia que nos queda, lo que nuestra familia necesita». La multitud murmuraba. ¿Qué significaba eso? Miradas de confusión miraban a Mario, ahora con incertidumbre. No solo había un disparo, también había nuevas verdades, brotando como plantas en primavera. «¿Herencia? ¿Qué tienes que ver tú con todo esto?», Alejandro preguntó, su espada de rabia aún en la mano. «Yo soy quien mantiene la verdad viva. Tu madre no fue quien creías que era. Ella tiene un pasado que una vez sellamos. Ahora con la niña, debemos decidir si vamos a dejar que todo se repita». Alejandra continuó, su voz fuerte, pero su cuerpo temblaba levemente. «¿Qué dices?». Alejandro se sintió mareado. Si la madre de la niña tenía un pasado, ¿qué había en ese pasado que los unía? Pero antes de que pudiera procesar, una explosión resonó. Un coche había chocado en la entrada. Una nueva amenaza había llegado, y todos se giraron, la tensión alcanzando un pico. La madre de la niña se abrazó a su pequeña, mientras Alejandro y Alejandra se miraron, sus historias flotando en el aire como humo. En ese instante, entendió que el giro de su vida estaba a punto de dar un vuelco inimaginable. Todo lo que había creído sobre sí mismo, su familia, su futuro, estaba a punto de cambiar. La verdad iba a salir a la luz y Alejandro debía enfrentarla. ¿Podrían salvar a la niña y desenredar el nudo de secretos y traiciones que los unía? La respuesta parecía tan lejana como el horizonte gris que ahora amenazaba con tragarse todo. El ruido se amplificó tras el disparo y el mundo parecía desmoronarse. Alejandro se lanzó hacia la madre, los latidos de su corazón golpeando con fuerza, un tambor que anunciaba el caos. «¡No, por favor!»,
Las palabras salieron de su boca con un tono quebrado. La madre yacía sobre el suelo, la sangre manando de su vaso, como si cada gota fuera un recuerdo doloroso de todo lo que había intentado olvidar. La pequeña, atónita, levantó la mirada hacia él, con ese terror palpable en sus ojos. «¡Detente!», gritó Alejandro, mientras se arrodillaba junto a la madre, tratando de contener la herida con su camisa. Pero la realidad se distorsionaba en medio del miedo y la confusión. La multitud se apresuraba a alejarse, algunos grabando, otros buscando la seguridad de las sombras, como si se tratara de una película de terror. De pronto, un segundo disparo resonó. Esta vez, un grito desgarrador sacudió la atmósfera. Era un eco familiar, una voz que hizo que Alejandro se congelara en su lugar. Antes de que pudiera comprender, el grito se transformó en un lamento que se retorcía en el viento. «Alejandro, no, no lo hagas». Era su hermana Alejandra, que había llegado como una sombra, su abrigo moviéndose entre la multitud desbandada. «¿Qué estás haciendo aquí?». Alejandro apenas podía hablar. Cada palabra era un esfuerzo. Pero Alejandra se lanzó hacia él, y en un movimiento que pareció danzar en cámara lenta, le arrebató a la niña de los brazos de su madre. «La niña es nuestra. Tu madre», comenzó a decir con voz entrecortada, cada palabra llena de pánico. Sin embargo, la mirada que tenía sobre Alejandro le hizo entender que algo horrible estaba a punto de revelarse. En medio de ese caos, un hombre emergió del fondo de la multitud. Su cara era pálida, los ojos como dos agujeros oscuros. «Alejandro, tú no sabes lo que está en juego». «La sangre llama», dijo, acercándose más. Era Francisco, el abuelo que había creído muerto. Su presencia era un fantasma de su pasado. Las palabras resonaron en su cabeza como un eco en un túnel profundo. ¿Qué significa eso? Mientras la madre de la niña gorgoteara sus quejas en el suelo, Alejandro sintió que la tierra se movía bajo sus pies. «Eres un hijo de la traición», continuó Francisco. Los ojos fulgurantes transmitían dolor y coraje. «La niña es parte de un legado que tú mismo decidiste ignorar. No puedes escapar de lo que eres». «¡Cállate!», Alejandro gritó, pero el peso de esas palabras estaba empezando a desarticular su comprensión de la realidad. «Ella es solo una niña. ¿Por qué dices que es nuestra?». El sentido de confusión se apoderó de él. Fuertes imágenes de su niñez comenzaron a mezclarse. Las memorias de su madre, secretos susurrados entre las sombras, promesas no cumplidas. Todos regresaban para atormentarlo, porque la madre de la niña, antes de ser quien es, fue parte de nuestra familia, explicó Francisco. Sus palabras un torbellino. Ella está ligada a todo esto. La traición, el poder que hemos perdido. Antes de que pudiera absorberlo, Alejandro se dio cuenta de que todo lo que pensaba que sabía sobre su familia había sido una ilusión. En un instante de rabia y descontrol, recordó conversaciones fragmentadas, miradas furtivas en la mesa de la cena familiar. De pronto, el pasado se volvió presente y la verdad era una herida abierta. «No, esto no puede ser», gritó. Pero Francisco solo sonrió con tristeza, como si supiera que la verdad siempre al final saldría a la luz. «El legado está en juego, y la niña es la clave. ¿Estás dispuesto a perderlo todo por ella?». La preocupación en su voz resonó con un eco de abandono. En ese instante, un explosivo estallido resonó desde el fondo de la calle. Un vehículo chocó contra la lujosa fachada del garaje, y las chispas volaron por el aire. Todo cambió. El tiempo se paralizó, la gente gritó, y la madre de la niña quedó aún más vulnerable, arrojada a un indeterminado destino. Con el corazón latiendo como un tambor nervioso, Alejandro comprendió la magnitud del dilema. ¿Podía realmente convertirse en el protector de esa pequeña? ¿O todo era parte de un juego más grande, del cual él era solo un peón?
La escena se había transformado en un infierno de ruido y confusión, y en el horizonte de tragedia, un nuevo enemigo asomaba, el pasado que nunca se había ido, listo para reclamar lo que creyó perdido. ¿Quién era realmente la niña? ¿Qué destino había tejido su madre para ella? Con un futuro incierto ante él y el peso de la verdad amenazando con aplastarlo, Alejandro sintió cómo su mundo se desmoronaba una vez más. El ruido estalló en 1000 pedazos tras el segundo disparo. Alejandro se quedó paralizado, mirando cómo la madre de la niña caía al suelo. Fue como si el tiempo se detuviera. La sangre cálida y roja se extendía, y el aire se volvió pesado, casi irrespirable. Sus ojos se encontraron con los de la niña, que ya no estaba dormida, sino aterrorizada y llena de preguntas que su pequeña mente no podía entender. «¡Ah, mamá!», gritó la pequeña, su voz aguda resonando con el eco del caos que los rodeaba. Cada grito, cada murmullo de la multitud alimentaba el horror en el pecho de Alejandro. ¿Qué estaba pasando? Todo a su alrededor se sumió en un surrealismo aterrador. Mientras se arrodillaba junto a la madre, sintió cómo su propia vida se desvanecía. «No, no, despierta, por favor», suplicó, las palabras apenas saliéndole entre hipidos. Pero no había respuesta. La mujer yacía inmóvil, y el miedo se transformaba en una angustia desgarradora. El ruido de los pasos apresurados se acercó. Un grupo de hombres armados emergió de las sombras, empujando a la gente a un lado. «¡Fuera del camino!», gritó uno, haciendo eco en el caos. Alejandro miró a su hermana, que ahora parecía un espectro en un escenario de horror. Su rostro estaba pálido. Sus ojos reflejaban la misma confusión que él sentía. «Alejandro, tenemos que irnos», gritó Alejandra, pero él no podía despegar la mirada de la niña. Súbitamente, la imagen de una familia unida se desvaneció, reemplazada por secretos horribles que pasaron como relámpagos por su mente. ¿Qué había pasado? Todo lo que había creído saber sobre su pasado se tambaleaba en un hilo muy fino. Justo cuando creía que la situación no podía empeorar, un grito desgarrador partió el aire. Era un sonido que hizo que su corazón se detuviera. Entonces, un rostro familiar apareció entre la multitud, y Alejandro sintió una punzada en el estómago. Su padre, ese hombre que había escapado de su vida como un ladrón de sombras, surgió tras la figura de Mario. «Alejandro, soy yo. Escúchame». Las palabras se le escapan como si tratara de correr contra la corriente. «¿Qué haces aquí?». La ira se mezclaba con el asombro. «No soy el enemigo». «Pero tú lo eres», gritó Mario, apuntando ferozmente con su arma. Las miradas se cruzaron. El caos crecía como un fuego descontrolado. La madre de la niña seguía inmóvil, la niña temblando entre los brazos de su madre en medio del horror. «Alejandro, tenemos que quitarla de aquí». La súplica de Alejandra era un grito de desesperación. Los hombres armados se movieron como sombras en la noche, dispuestos a todo. Alejandro sentía un nudo en el estómago. Justo cuando pensaba que todo estaba perdido, el estruendo de un nuevo disparo resonó en el aire. Pero esta vez el impacto fue diferente. El sonido fue ahogado, y una niebla oscura cubrió el lugar como una repentina tormenta. A medida que la niebla se disipara, varios hombres fueron derribados. Con los ojos llenos de incredulidad, Alejandro apenas podía procesar lo que veía. Un grupo de figuras encapuchadas apareció desde el fondo, armados hasta los dientes, y se lanzaron a la confusión, atacando a los hombres de Mario. «¿Quiénes son?», preguntó Alejandro, sin poder apartar la mirada de la escena frenética. Pero en un giro aún más impactante, una figura central emergió entre las sombras. Era una mujer, alta y decidida, con una confianza que hacía temblar a los hombres a su alrededor. «Paren», su voz era imponente y clara. «Esta no es su batalla». Cuando sus ojos se encontraron con los de Alejandro, el mundo se detuvo una vez más. Era Valeria, una figura que había estado por mucho tiempo en el pasado de Alejandro.
cuya sombra había sido borrada por el tiempo, pero que ahora resurgía en su vida con un poder inesperado. «¿Valeria?», murmuró, en shock. El eco de su propio nombre reverberaba en su mente. ¿Cómo podía estar aquí? La tensión se intensificó. El caos alrededor se volvió una sinfonía de confusión y disparos. «No tienes idea de las almas perdidas que hay en esta historia, Alejandro», continuó Valeria, con una sonrisa fría. «La niña es el hilo que te conecta a todo esto. Tú eres el verdadero legado». La revelación quedó flotando en el aire, y su mundo se desmoronó nuevamente. Todo lo que había creído, cada decisión tomada, cada secreto mantenido en las sombras, se enfrentaba a una verdad oscura que nadie había estado preparado para aceptar. Alejandro sintió un vacío. Una ola de preguntas se desbordó en su mente, y al mismo tiempo, la realidad comenzaba a desvanecerse en un torbellino de emociones. «¿Qué quieres decir?». Su voz era un susurro. La respuesta podría ser la clave de su destino. La multitud estaba en caos. Los ecos del pasado comenzaron a cobrar vida, mientras su corazón latía con fuerza. La revelación de Valeria era un golpe vital y transformador, algo que cambiaría todo. «Tienes que elegir», dijo ella, desdibujándose en la niebla, antes de desaparecer tras el desorden. El giro era devastador. Sus dudas, sus miedos volvían a cazarlos con una ferocidad renovada. Alejandro se dio cuenta de que estaba en una encrucijada. No solo estaba peleando por la vida de la niña, estaba luchando por entender quién era él realmente. Y en el fondo sentía que la verdadera batalla apenas comenzaba. El ruido del caos parecía reverberar en sus oídos, y Alejandro sintió que el mundo se derrumbaba a su alrededor. Valeria, su hermana, apareció en medio de la confusión como un faro en la tormenta. Las palabras que acababa de pronunciar flotaban en el aire, llenas de un significado oculto que lo dejaba sin aliento. ¿Era posible que la niña realmente tuviera algo que ver con su familia? Un vínculo de sangre que había permanecido oculto por tanto tiempo. El pulso de la multitud se intensificaba. Los murmullos eran ecos de incredulidad y miedo. Alejandro se sintió atrapado entre el pasado que tanto había tratado de enterrar y la urgencia de proteger a la niña. «Valeria, ¿qué quieres decir con eso?». El temor y la confusión resonaban en su voz. Antes de que pudiera recibir una respuesta, un grito abrupto cortó el aire, y su atención se desvió hacia la madre de la niña. Ella, que yacía en el suelo, comenzó a moverse convulsivamente. Un instante de esperanza se encendió en Alejandro, pero pronto se derrumbó cuando la madre se levantó, pero no como alguien que volvería a la vida. Era un movimiento extraño, casi inhumano. La multitud retrocedió, y en un instante impactante, la mujer abrió la boca y emitió un sonido desgarrador que sonaba más a un lamento animal que a un grito humano. Sus ojos, antes llenos de amor, ahora estaban vacíos y abarrotados de desilusión. Alejandro se congeló. La figura que había creído que era su madre no era más que un eco de su tragedia. «¡Mamá!», gritó la niña, corriendo hacia ella, pero Valeria se lanzó hacia el frente, sujetándola con fuerza. «¡No! ¡No te acerques!». Su voz era un grito de advertencia. La mujer transformada se giró de repente, su expresión distorsionada por la locura. Una sombra oscura se proyectó sobre su rostro, una mueca que etiquetaba el dolor más profundo. El caos se desató. La multitud empezó a gritar, a correr, tratando de escapar de la figura aterradora en el suelo. Alejandro sintió una mezcla de horror y confusión. ¿Qué sucede? ¿Qué le ha pasado? La incapacidad de comprender el instante le hizo casi perder la razón. «Es un cuerpo vacío», murmuró Valeria, mientras su mirada se mantenía fija y llena de compasión. «La madre de la niña no es quien creías, nunca fue ella». Las palabras resonaron como un trueno en su mente. Y entonces
La impactante revelación llegó. La verdadera madre de la niña no estaba allí. La luz del día parecía apagarse, y una espesa oscuridad llenó el garaje. Alejandro sintió un escalofrío recorrer su espalda, como si estuviera siendo arrastrado a un abismo sin fondo. La figura que se retorcía en el suelo era un reflejo de un oscuro pasado que nunca había dado por concluido. Valeria se movía a su lado, como un soldado en medio de la batalla. Ella ha estado atrapada en una cadena de traiciones. No es un ser humano, es algo que se alimenta de sufrimiento, de la desesperanza de su madre. Explicó, su voz temblaba, pero había una resolución en su mirada. Era como si supiera algo que él no, una verdad que lo enfrentaba a lo desconocido. El horror se desbordaba en cada rincón, pero en medio de todo, la niña comenzó a brillar de una manera extraña. Un aura iluminaba su pequeña figura, y la multitud, que había estado huyendo, se detuvo a observar. La conexión entre la madre y la hija parecía cargar el aire, llenándolo de una energía desconocida. Ella es la clave, la niña tiene que recordar, gritó Valeria, mientras la luz aumentaba, iluminando bajo la neblina. Alejandro, incapaz de procesar el giro de los acontecimientos, se giró hacia la figura vacía en el suelo. ¿Qué significa esto? ¿Qué debo hacer? La urgencia se apoderaba de cada palabra. En ese momento crucial, la luz envolvió a la niña como un manto cálido, y la atmósfera cambió drásticamente. La madre vacía se erguía, sus ojos aún desprovistos de humanidad. Pero era la mirada de la niña la que cautivaba, como si todo el dolor de su linaje se concentrara en un solo punto. Un tercer disparo resonó, esta vez en la distancia. Pero en vez de causar pánico, el sonido pareciera haber liberado una energía latente. La figura de la madre comenzaba a fragmentarse, crujidos resonaban al perder su forma, y Alejandro entendió que el destino estaba a punto de ser reescrito. Fue un momento breve, un destello donde el mundo se detuvo. La verdad se desvelaba ante sus ojos, y entre la confusión y el temor se dio cuenta de una verdad que cambiaría todo. La niña, con su increíble luz, era la heredera de un don ancestral que podría salvarlos a todos, o condenarlos a un ciclo eterno de sufrimiento. La conexión vibrante entre la madre y la hija se acercaba a un clímax que nunca pensó que podría existir, y solo una pregunta flotaba en el aire. ¿Realmente podrían quebrantar el ciclo? ¿O la historia volvería a repetirse, arrastrando a todos al abismo nuevo? Alejandro observó entre el miedo y la incredulidad, anhelando comprender lo que estaba sucediendo. La luz que emanaba de la niña crecía, un resplandor que contrastaba con la sombra oscura de la mujer en el suelo. ¡Mamá!, gritaba la pequeña, pero su madre era solo un eco, un reflejo distorsionado de lo que había sido. Valeria a su lado se movía con rapidez, tratando de proteger a la niña del horror que se desataba. «Alejandro, necesitamos actuar ya», Valeria exclamó. Pero antes de que pudiera hacer algo, un grito desgarrador resonó. Era un sonido que parecía salir de lo más profundo de la tierra, y todos los presentes se giraron hacia su fuente. Alejandro sintió un escalofrío recorrer su espalda. Desde las sombras, un hombre alto avanzaba. Su rostro era familiar, una mezcla de rabia e imperiosa determinación. «¡Basta!», gritó, y era su padre, pero no el hombre al que recordaba. Era un fantasma circunspecto, una figura del pasado que jamás se había imaginado ver. La brutalidad de su presencia desató una ola de confusión. «Tú no tienes poder aquí», vociferó Mario, el antiguo socio de Alejandro, ahora simbolizando el caos. «No puedes interponer tu legado en esta guerra». Las palabras eran como dagas lanzadas al aire en un ambiente reverberante, cada sílaba apuntando al corazón. «El legado es mío», dijo el padre con voz grave, y en un instante un disparo resonó. No uno, sino varios ecos. Las balas volaron en todas direcciones,
y la multitud se dispersó en un frenesí de caos. Alejandro sintió el tiempo desfallecer, la vida de su hermana cruzándose con su propio destino. El brillo de la niña pareció responder a los disparos, como si su luz absorbiera el horror y lo transformara. Un movimiento rápido, y Alejandro se dio cuenta de que la mujer que había estado en el suelo no era solo un vacío. Sus ojos se abrieron, revelando un brillo que no pertenecía al mundo humano, y una risa que resonó como campanas diabólicas. «¿Qué has hecho?», preguntó Alejandro, retrocediendo, atormentado por un horror inimaginable. La figura de la madre, ahora completamente reconstruida, se levantó, sus rasgos más oscuros y retorcidos. «He venido a recuperar lo que es mío, lo que siempre debió ser mío», dijo, y su voz resonó como un eco doloroso de las antiguas historias familiares que nunca quiso escuchar. La niña, en su inocencia, dio un paso hacia su madre. Su voz era un susurro lleno de esperanza, pero se convirtió en un grito cuando la figura oscura extendió una mano hacia ella. «Eres parte de esto. Estás destinada a seguir el camino de la oscuridad», advirtió con una sonrisa siniestra. Alejandro sintió que la tierra temblaba bajo sus pies. «No», gritó, entrelazando sus manos con las de la pequeña. Sin embargo, la mujer oscura parecía tener control sobre la situación, y el caos a su alrededor se tornó en un remolino de emociones intensas. Sus ojos se encontraron, y un estremecimiento recorrió a Alejandro. La pequeña poseía un poder que nunca había imaginado. «Su futuro no está escrito por ti», intervino Valeria, enfrentándose a la extraña mujer con un coraje que venía de un lugar profundo. Pero la respuesta fue inmediata. Un movimiento de la mano de la figura oscura y Valeria fue arrojada hacia atrás, como si un terremoto hubiera estremecido el aire entre ellos. Esta historia no solo es acerca de la sangre, sino del poder que busca reclamar lo que le pertenece. La mujer continuó, mientras la multitud se alejaba, horrorizada. Algunos secretos son más poderosos de lo que imaginan. La revelación fue como un rayo, iluminando la verdad oculta en sus corazones. Alejandro se dio cuenta de que su vida había estado fundamentada en mentiras, y la chispa de esperanza que había sentido por la pequeña se oscureció. «Tú no puedes hacerle esto». Su voz resonó, pero ahora era más un eco de desesperación. La sombra se movía hacia él, y de repente, un estruendo ensordecedor. Un tercer disparo. Este, a diferencia de los anteriores, fue un aviso devastador. La figura oscura se detuvo en seco, y un instante de silencio dominó el garaje. La madre de la niña giró su rostro hacia el nuevo enemigo. Alejandro contuvo el aliento, sintiendo que el mundo se desmoronaba una vez más. La escena se volvió tensión pura, cada segundo alargándose como una eternidad. El rostro de su padre, antes distante, ahora revelaba una mezcla de confusión y arrepentimiento. «Lo siento, hijo», murmuró, como si entendiera las ramificaciones de sus acciones. Y entonces el estruendo del caos se desató una vez más. Transparentando la oscuridad, un giro inesperado apareció en su mente. ¿Era posible que aquellos que habían estado repartidos en sus recuerdos fueran parte de una historia marcada por el destino? La luz de la niña se volvía más intensa, y él comprendió el dilema que los enfrentaba. Traición, amor y una lucha que podría cambiarlo todo. ¿Podría Alejandro enfrentarse a la verdad de su legado antes de que el destino, en su forma más oscura, reclamara lo que siempre había querido? La intensidad del caos se agudizó cuando el rostro de la madre vacía empezó a desdibujarse. Alejandro sintió que la tierra se hundía bajo sus pies, mientras la luz que emanaba de la niña se volvía casi cegadora. La figura de su madre, como un sueño distorsionado, se desintegraba en una niebla oscura, mientras el ambiente se llenaba de una tensión palpable.
¡Mamá!, gritaba la pequeña, su voz un destello de desesperación. Pero había algo en esa llamada que resonaba en un eco, no solo de amor, sino de algo más profundo, más oscuro. Sudor perla la frente de Alejandro, y él apretó las manos de la niña. No, no, no la mires, no te acerques más. La madre vacía se retorcía, y el horror en los ojos de Alejandro se reflejaba en la multitud que observaba con asombro. Las miradas llenas de miedo y confusión se entrelazaban en el aire. Fue entonces cuando un grito desgarrador cortó la atmósfera, un grito que le heló la sangre. Alejandro giró abruptamente. Era su padre, la figura que había creído perdida en un mar de secretos y traiciones. ¡Alejandro! Su voz resonó como un trueno, y el mundo pareció detenerse por un instante. «Soy yo, tu padre», pero sus ojos mostraban algo que lo heló. Había un brillo que no era amor, sino miedo, desesperación. Valeria, atenta a la situación, se preparó para intervenir. «No, no le hagas caso», pero las palabras se deslizaron como agua entre los dedos. El caos se disparó cuando un segundo disparo resonó y todos se giraron hacia la fuente del ruido. Un nuevo grupo de hombres emergió, sus rostros cubiertos por pasamontañas, y la atmósfera se volvió electrizante. «Te lo advierto, no toques a la niña», gritó uno de ellos, apuntando con un arma. En un instante, el ambiente se transformó. Los gritos se multiplicaron. Alejandro sintió el corazón latir con fuerza. La figura de su padre se acercó más, y Alejandro vio cómo la sombra de la madre vacía se transformaba en una figura aterradora. «Ella no es tu madre, nunca lo fue», exclamó su padre, con un rencor que parecía brotar de cada poro de su piel. El caos se apoderó de todo, pero dentro de esa tormenta, una revelación surgió. Un rayo de luz provenía de la niña, iluminando el rostro de su madre vacía, mientras la sombra del pasado se extendía, rodeando a la multitud como una niebla inexpugnable. «¡Detente! ¡No puedes hacerle esto!», Alejandro gritó, sintiendo cómo el terror se apoderaba de su pecho. Cada grito y cada disparo resonaban a través del aire, y en medio del alboroto, alguien se acercó a la madre vacía. Era una mujer, alta y extraordinariamente serena, irradiando un poder que desafiaba el miedo. «Detente, Francisco. Ella es la última conexión con lo que hemos perdido», dijo, su voz resonando como un canto ancestral. Alejandro sintió un escalofrío. Su mirada perforaba la oscuridad, y el vínculo entre la niña y esta misteriosa mujer parecía vibrar en el aire. Sus palabras cortaban como cuchillas. «Ella tiene un papel que jugar, tienes que dejarla ir». La multitud quedó en silencio, y el tiempo se detuvo. La madre vacía se retorcía, pero sus ojos estaban en la niña, buscando la conexión que una vez tuvieron. Todo lo que Alejandro había creído se tambaleaba en un hilo tenuemente tejido. Y fue entonces cuando no solo es leyenda. Su padre musitó, y la verdad lo envolvió. La niña era la salvación y la condena. Había un destino que se tejía entre ellos, uno que Alejandro nunca había imaginado. Un linaje de poder, de dolor, de amor. De repente, todo lo que conocía parecía quebrarse en un latido. En ese momento crítico, la luz de la niña brilló con una intensidad que hizo temblar las paredes del garaje, mientras sus ojos se llenaban de comprensión. La conexión con su madre, con su historia, con su legado, estaba a punto de revelarse. Podrían romper la maldición que acechaba a su familia, o estarían condenados a repetir la misma tragedia. Un rayo cortante atravesó la habitación, iluminando el rostro de su padre, y Alejandro dio un paso atrás, sintiendo que un abismo se abría bajo sus pies. «¿Qué hemos hecho? ¿Qué hemos perdido?». Cada palabra le pesaba, cargada de una verdad que lo despertaba de la ilusión. Mientras descendía al borde del caos, la pregunta lo atrapó en un ciclo sin fin. ¿Podría redimirse ante la historia?
al mismo tiempo que enfrentaba la oscuridad que aguardaba justo delante de él, la luz de la niña brillaba intensamente, casi como un faro en medio del caos. Alejandro sentía que algo en su interior se quebraba, una mezcla de terror y esperanza. La madre vacía, ahora absolutamente distorsionada, parecía perder su forma, mientras la figura de Valeria, emanando confianza, se mantenía firme. «No estás sola. Recuerda quién eres», le decía, mientras su voz cortaba el aire como dagas. El sonido del estruendo, los gritos y el eco de los disparos se desvanecieron en un segundo, como si el tiempo hubiera decidido pausar su avance. La conexión entre la niña y su madre vacía se tensaba, pero allí, en ese espacio suspendido, Alejandro sintió una chispa de resistencia. Fue como un soplo de aire fresco en un ambiente cargado de humo. La niña, con su luz brillante, había arrancado del abismo la esencia de su familia. «¡Regresa!», le gritó su padre, al borde del colapso, mientras por primera vez se vio en la balanza de la desesperación. Su mirada se oscureció con la vergüenza de un pasado que se negaba a ser olvidado. «No puedes simplemente irte». «¿A dónde?». La voz de Alejandro salió fuerte, clara. «¿A seguir el camino de la oscuridad?». La referencia lo llenó de valor. Su familia había estado atrapada demasiado tiempo, y él era el encargado de romper ese ciclo. La multitud que antes se dispersaba comenzó a fijar su atención, murmurando, preguntando si era posible que la verdad finalmente se revelara. La luz de la niña titiló, y la figura de su madre vacía se tambaleó. «Eres parte de esto. Tú lo decidiste». El eco de esa afirmación cruzó el aire como un trueno. Era un ultimátum, una roca lanzada al agua tranquila que dejó ondas de confusión y asombro. Sin embargo, el brillo de la pequeña seguía creciendo, unida en voz y destino. Alejandro tomó la mano de la niña firmemente. «Tú eres más fuerte de lo que crees». Las palabras resonaron como un mantra, llenándose de vida. De repente, algo cambió en la atmósfera. La desesperación dio paso a la determinación. Valeria se acercó a ellos, formando un círculo de protección, y la luz se hizo más cálida y envolvente. Fue un momento de redención. «Atrévete a confrontar lo que hay dentro de ti y todo empezará a cambiar», gritó Valeria, mientras la madre vacía hacía un último intento por atraparlos en su oscuridad. Pero el brillo de la niña, el amor que surgía del corazón de todos, era más fuerte. La sombra absorbió el último aliento. El estallido de luz fue cegador. Un silencio profundo siguió al clamor y todo se detuvo. Alejandro respiró hondo. Sabía que habrían cicatrices, pero también sabía que podrían sanar. La madre de la niña, ahora liberada de su oscuro destino, reveló su verdadero ser. Era el eco de lo que había sido su madre. Alejandro, abrumado por emociones, se acercó y le acarició el rostro. «Lo siento, ya no estás sola». La multitud, que había sido testigo del horror, comenzó a aplaudir, y entre ellos se alzaron gritos de alivio. Alejandro sonrió, dejando que las lágrimas bañaran su rostro. Había un futuro que forjar, un legado que reconstruir, y sobre todo una niña a la que proteger. Con una mirada cargada de promesas hacia Valeria y luego hacia la niña, sintió que el ciclo se cerraba. Y en ese tercer disparo, por fin, lo que había sido separado comenzó a unirse. Alejandro sabía que el viaje apenas comenzaba. Recuerda, este es solo el final de un capítulo. Si quieres saber cómo continúa esta historia, suscríbete inmediatamente al canal. No querrás perderte ninguna de nuestras próximas historias exclusivas. Aprieta el botón de like ahora para alimentar el algoritmo, porque tu apoyo es fundamental. Inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este final. Comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan conocer este desenlace. Este es el momento para mostrar tu apoyo. Hazlo y acompáñanos en esta aventura hacia lo desconocido.